Bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, lunes 21 de febrero. Ya estamos casi por finalizar el mes. Así que pues vamos a poner mucha atención para los pocos temas que nos quedan. Y el tema que abarcaremos el día de hoy es el de fenómenos macroscópicos contra microscópicos. En realidad vamos a ver los fenómenos o qué es lo macroscópico y qué es lo microscópico. Yo creo que ya tienen una idea con estas palabras. Alejandra, ¿qué me puedes decir sobre lo macroscópico? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esta palabra? Algo grande. Algo grande, ok. Alex, microscópico. Pues algo muy pequeño. Algo muy pequeño, lo contrario, ¿verdad? De lo que dijo Ale. Muy bien, así es. Es exactamente eso. Sin duda, el conocimiento de la materia, así como sus propiedades físico-químicas, ¿verdad? Sabemos que toda la materia pues tiene que ver con la física y la química, son observables en el campo macroscópico. Los fenómenos que pasan a nuestro alrededor, las cosas, los objetos que vemos, ¿verdad? A simple vista. Pero las mismas provienen de la configuración microscópica. Yo estoy viendo un libro, estoy viendo un bote de agua, así nada más a simple vista, pero esto viene de algo microscópico. Y dice que les acaba confiriendo unas determinadas diferencias unas respecto de otras. Ya Alex y Ale pues nos dijeron la diferencia súper breve, pero realmente concisa de lo que es lo macroscópico y lo microscópico. Vamos primero con lo macroscópico. Sofi, ¿podrías ayudarnos a leer? Macroscópico, extendiendo la definición, se habla de objeto o fenómeno macroscópico, cuando las dimensiones geométricas o la magnitud física sobrepasa de un cierto tamaño. Normalmente todos los objetos visibles a simple vista son a todos los efectos macroscópicos. Muy bien, muchísimas gracias, Sofi. Justamente, como nos acaban de comentar, ¿verdad? Esta definición se refiere a pues, dimensiones grandes, como nos decía Ale, algo muy grande, ¿sí? Pues de una magnitud física, pues de cierto tamaño que pueda ser observable a simple vista. Nada más con nuestros ojos nosotros podemos observar o distinguir estas, ya sea objetos, materia, cualquier cosa. Y bien, el nivel macroscópico describe la posición o el estado físico de las partículas que integran un cuerpo. Ya sabemos que todo está integrado por partículas, por moléculas, ¿verdad? Entonces, lo macroscópico es esto, cuando están pues todas las partículas integradas y se convierte en algo grande. Y bueno, puede resumirse en lo macroscópico incluye lo siguiente: magnitudes extensivas, tiene un volumen, tiene una longitud y tiene una masa, ¿verdad? Ejemplo, aquí está mi bote. Ya nosotros hemos visto un poquito sobre estas definiciones, la masa, el volumen de algo. Entonces, esto lo tienen los fenómenos o los objetos macroscópicos. Tienen también magnitudes intensivas, como la presión o la temperatura. Esto también se incluye en los fenómenos macroscópicos. La temperatura, ya podemos decir muchísimos ejemplos sobre algo que nosotros podemos observar a simple vista, que tenga presión y que tenga temperatura. A esto se refiere con lo macroscópico en las propiedades intensivas. Y bien, ahora lo microscópico. Vania, ¿podrías ayudarnos a leer?
El nivel microscópico describe que fenómenos ocurren a escalas no visibles a simple vista y que son relevantes. Un cuerpo microscópico es un objeto que por su tamaño resulta imposible verlo, describirlo y examinarlo a simple vista. Para ello se necesita aparatos como microscopio de gran aumento para poder verlo o detectarlo. Así es, excelente, Vania, muchísimas gracias. Bien, es todo lo contrario. Los fenómenos o el nivel microscópico son fenómenos que ocurren a escalas que no podemos ver a simple vista, que no podemos observar así nada más, pero que son relevantes, o sea, que son muy importantes también. ¿Sí? Y no podemos describirlo, no podemos examinarlo, no podemos verlo simplemente con nuestros ojos, sino necesitamos objetos o aparatos especiales como son los microscopios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos claramente la diferencia entre estos dos fenómenos. Y aquí viene algo muy interesante. Podemos considerar que los átomos son las partículas más pequeñas e indivisibles que conforman la materia. Aunque la mayor parte de este se encuentra vacío, se componen de unas partículas más pequeñas denominadas carga eléctrica positiva, carga eléctrica neutra y carga eléctrica negativa. De estos no han conformado los átomos que veremos más adelante, pero son las partículas más pequeñas que hay. Entonces, es lo más pequeño de lo microscópico, ¿verdad? Los átomos. Vamos, antes de continuar, a ver, Eduardo, ¿podrías mencionar algún ejemplo de un objeto o de algo macroscópico? De cualquier cosa. Claro. Ya vimos qué es lo macroscópico, todo aquello que se puede observar a simple vista. No sé, una libreta. ¿Correcto? Una Algo libreta. que se puede observar, algo que se puede observar, cualquier cosa Así que es. se vea. ¿Cómo? ¿Qué nos dijiste? Una libreta, Una libreta. un Perfecto. teléfono. Un teléfono. Excelente. Ernesto, ¿algo microscópico? En las bacterias también ese polvito que hay que se tiene que alumbrar con la luz para que se vea en la noche. Excelente. Así es. Bacterias, claro. ¿Alguien más? ¿Quiera decir algo ya sea macroscópico o microscópico? ¿Las estrellas pueden ser? Pueden ser que macroscópicas o microscópicas. Microscópicas cuando es de noche, porque desde lejos y cuando ves de arriba las estrellas son un poco pequeñas. Pero en Más o menos. realidad, las estrellas, ¿cómo son? ¿Cuál es su tamaño real? Macroscópicas. Ujú. Son grandes. Macroscópicas grandes. Son grandes, son macroscópicas. Así es. Y Tal pues, vez los átomos. ¿cómo, Ale? Algo microscópico podrían ser los microbios o las bacterias. Claro, microbios, bacterias, Los virus. virus, como el COVID, que nos ha dejado Y encerrados. ¿Sí, Ale? los átomos y las moléculas. Exactamente, así es, átomos, moléculas. Muy bien, excelente. Vamos entonces a continuar, ahora que ya pues, quedó claro la diferencia entre estos dos fenómenos, macroscópicos y microscópicos, ¿verdad? Y bien, vamos a analizar este esquema que va de lo macroscópico a lo microscópico. Pongan mucha atención porque de aquí va a venir la tarea. Siguiente. Y vemos aquí algo macroscópico que es el planeta Tierra, súper grande, ¿verdad? Aquí está.
Este esquema lo podemos observar, puede ser desde lo macroscópico hacia lo microscópico o de lo microscópico hacia lo macroscópico. Vamos a empezar desde lo micro. Empezamos con moléculas, ¿verdad? Que son los átomos. Aquí lo podemos observar. Después, estos átomos forman lo que son moléculas, como ejemplo el agua. Después, bueno, estos tienen un núcleo y vemos cómo poco a poco va quedando un poco más grande. Luego se conforma o se forma en una célula. Vean la diferencia. Aquí está una célula. En este caso, esta célula se llama osteocito. Después de la célula y cuando se juntan muchas células, se conforma un tejido óseo. Aquí vemos cuando un montón de células se juntan y conforman un tejido óseo. Después, este tejido óseo se convierte o forma un hueso, que es un órgano. Forma el hueso. Y cuando se juntan muchos huesos, forman un esqueleto, que es un sistema de órganos. Después, todo esto junto, pues conforma o da vida a lo que es, en este caso, un lobo, que es un organismo. Ya vemos aquí el lobo. Cuando pues este lobo se reproduce, empieza a formar una población, ¿verdad? Tiene una familia y ya son varios lobos. Es como su manada en realidad, la manada de lobos. Después de eso, vemos cómo poco a poco todo va creciendo. Se forma una comunidad, que es una comunidad que está compuesta por lobos, árboles, conejos y todo lo que está alrededor de estos lobos, ¿verdad? Es su comunidad, todo lo que está cercano a ellos. Después, un poco más grande, se conforma lo que es un ecosistema, conformado por seres vivos, pues son los lobos y otros animales, así como el ambiente inerte, montañas, el agua, ya sean ríos, lagos. Aquí lo podemos observar ya esto, fíjense, de un átomo pasó a un ecosistema. Y por último, pues forma lo que es, bueno, cuando un montón de ecosistemas se juntan, son diferentes, pues conforman lo que es el planeta Tierra. Y podríamos decirlo de una manera diferente, yendo de lo macroscópico a lo microscópico. Primero el planeta Tierra, luego más pequeño un ecosistema, una comunidad, una población, un solo organismo, un esqueleto que es el sistema de órganos, un solo órgano, un tejido, una célula y moléculas. Vemos cómo de lo pequeño pasa a algo tan grande o de lo grande pasa a algo tan pequeño. Entonces, estos fenómenos, tanto macroscópicos como microscópicos, van ligados, van de la mano, no pueden estar separados. ¿Verdad? Al juntarse muchos microscópicos, se conforma algo macroscópico. Y algo macroscópico, cuando se va reduciendo, forma algo microscópico. Entonces, este es un ejemplo para que quede claro qué es lo que está a nuestro alrededor, con lo que día con día convivimos. Este es un ejemplo de un lobo, pero podría ser el ejemplo, pues, no sé, de una familia, de cualquier otro animal o de cualquier otro objeto. Entonces, vamos a la tarea de hoy, de ahora, va a ser realizar un dibujo de escala macroscópica hasta la microscópica. Justo como el ejemplo, como este ejemplo, así me van a hacer un dibujo, pero obviamente pues algo que ustedes decidan. Puede ser, no lo sé, de algún ser vivo o de algún objeto, un libro, no lo sé, un lápiz, de algo, pero tiene que ir de lo
Y ustedes deciden microscópico a macroscópico o macroscópico a microscópico. Pero vamos a ver antes de esto un video para que tengan una mejor idea de... Aquí es un ejemplo de otra cosa. Aquí vimos del lobo, aquí es de otra cosa. Vamos a verlo. Aquí está. Entonces, se fijaron que es igual al esquema que les mostré de los lobos, del lobo. Y vean cosas que nosotros no podemos alcanzar a ver. ¿Vieron cuánto tuvo que pasar hasta llegar a la hojita? O sea, un montón de cosas más pequeñas que una hoja. Y bueno, ahí nos decía, pues los tamaños y medidas que no nos vamos a enfocar en ellos, sino más que nada en, pues entender, ¿verdad? Lo macroscópico y lo microscópico. Entonces, el dibujo que van a hacer ahora es uno de ese tipo. Como el esquema lo van a hacer, pero pues pueden irse, bueno, se pudieron dar una idea con este como de la hoja, pueden hacer incluso este de la hoja, aunque no recuerden exactamente cada uno de las fases, ¿verdad? Puede ser un ejemplo, hasta 5 que me pongan. Les voy a poner el ejemplo del lobo para que tengan una idea. Aquí está. Puedo hacer el de los Minions. ¿El de los qué? El de los Minions. Minions. Lo que tú quieras. Creo Claro, que mientras ese es la tenga... evolución. Les voy a hacer el conejito. Yo era el conejo. Claro, mientras esté así Ay, bien ¿qué podemos fundamentado, buscar claro en que sí. internet? ¿Perdón? ¿Podemos buscar en internet? Ah, claro. Claro. Aquí está. Pueden empezarlo o terminarlo aquí con los átomos, que sea lo más pequeño que ustedes pongan los átomos y ya de ahí pues va. Pueden tomar este ejemplo. Átomo, molécula, núcleo y empiezan según lo que ustedes vayan a hacer. Y tenemos, pues sí, tenemos tiempo para hacerlo. 10, 15 minutos para hacerlo. Lo que puedo hacer es hasta la del sistema de órgano, que ya ahí puedo crear la del conejo. Ok, continuamos con la segunda parte de nuestra clase, que tiene como título El átomo a través del tiempo. Como les dije, va completamente ligada a lo que nosotros acabamos de ver, específicamente, Andrea, ¿a qué? ¿A lo macroscópico o a lo microscópico? ¿Podría repetir la pregunta? ¿A qué va ligado de lo que acabamos de ver este nuevo tema? El átomo a través del tiempo. ¿A lo macroscópico o a lo microscópico? Por ser un átomo y ser algo pequeño, me supongo que es a lo microscópico. Excelente, así es. Vamos a ver, y está relacionado con lo microscópico, un átomo. Así que pues vamos a comenzar. Aquí está esta imagen, que pues muchos la pusieron ahí ahorita en sus dibujos. A lo largo de la historia, el ser humano, en su afán por comprender el mundo que le rodea, ha lanzado multitud de teorías e hipótesis para explicar su estructura y características. Bien, el ser humano siempre quiere una explicación para todo, quiere saber por qué pasa todo. Entonces siempre están estudiando hasta lo más pequeño como lo es un átomo. Y pues obviamente pues tuvieron que descubrir que una hoja, que cualquier cosa tiene que estar conformada por algo más pequeño. En este caso por el átomo, ¿verdad? Y pues empezaron a lanzar muchas teorías y muchas hipótesis para explicar cómo está formado el átomo y cuáles son sus características y demás. Y es que en ciencia, conocer estas diminutas partículas que son los átomos resulta esencial para entender las propiedades de los materiales que componen nuestro mundo. Así es muy importante porque tan pequeñas que son, sumamente pequeñas, microscópicas, pero
son sumamente importantes para nosotros poder comprender de qué está formado todo lo que nos rodea. Hasta un cabello, de qué está formado, ¿verdad? Entonces, para ello es que se comenzó a estudiar lo que es el átomo. Y bien, para conocer qué es un átomo, desde su descubrimiento debemos remontarnos a su etimología. ¿Por qué se llama átomo? ¿Quién le dio este nombre, verdad? Y bueno, el origen de esta palabra átomo proviene del latín atomus, que significa indivisible. Shaila, ¿qué entiendes por indivisible? Indivisible. ¿Que no se puede separar? Que no se puede separar, ¿ok? Que no se puede dividir. Muy bien, así es. Y este término, este nombre, se lo atribuyó Demócrito de Abdera, que fue un discípulo de Leucipo de Mileto. Lo llamó así porque era la medida de menor tamaño que podía concebir, que podía entender, que podía estudiar, ¿verdad? Y cuya división era imposible. Era imposible, ya el átomo es lo más pequeño, ya a partir de esto ya no se puede dividir, ¿verdad? Nosotros hemos visto cómo, pues, de lo macroscópico se va haciendo pequeño, pequeño, o de lo microscópico se va haciendo más grande, ¿verdad? Pero el átomo ya es lo más pequeño. Después del átomo ya no hay más, ya no se puede dividir un átomo. Y pues por eso se le dio este nombre, que tiene como significado indivisible. Aquí está. Esto es un átomo y está formado por estas partes. Alejandra, ¿podrías indicarnos cuáles son las partes que forman al átomo? El átomo está conformado por los electrones, protones, neutrones, el núcleo y los orbitales. Excelente, Ale, Un muy átomo bien. Excelente. Se compone primero de 3 subestructuras, que son los electrones, neutrones y protones. Estos conforman al átomo principalmente, ¿verdad? Al mismo tiempo se divide en 2 partes. El núcleo y la corteza. El núcleo es obviamente lo de medio y la corteza es lo de alrededor. Dice, el núcleo contiene los neutrones y los protones y la corteza está formada solo por electrones. Aquí lo podemos ver. En el núcleo, que están los azules y los rojos, podemos ver que están que son los protones y los neutrones. Estos están únicamente en el núcleo, o sea, en la parte media. Y los electrones son los que están en la corteza, o sea, en la parte como que de alrededor, como que de afuera. Ahí están los electrones. Y vamos a ver uno por uno a qué se refieren estas subestructuras. Vamos primero con los electrones, que son los que están en la corteza, en la parte de arribita, en la parte de encima, en la parte de afuera. Nos dice, electrones, fue la primera partícula elemental descubierta en 1897. Pueden tomar apuntes si quieren. Su nombre proviene del griego y significa ámbar. Fíjense, electrones en griego significa ámbar. Y es una partícula elemental estable, cargada negativamente. Recuerden que nosotros ya vimos que, pues, estos átomos o la materia está, pues, para cargar, la verdad, tiene que haber una carga negativa, una carga positiva. Y cuando no están cargados, están neutros. Recuerden que eso ya lo vimos, pero ahora, ¿de dónde viene esta carga negativa y esta positiva? Pues de los átomos. Desde aquí es donde empieza, tienen cargas ya sea positivas o negativas.
Y en este caso, los electrones están cargados negativamente. Se mueven constantemente alrededor del núcleo siguiendo unas órbitas. Como les decía hace rato, en la corteza van siguiendo unas órbitas. Aquí podemos ver. ¿Ven cómo se van moviendo? Estos electrones alrededor del núcleo van haciendo algunas órbitas. Y ahí justamente así como está el mouse. No sé si ven la flechita, así como que se va moviendo y todo. Pero siempre alrededor del núcleo. Ahí están los electrones y están cargados negativamente. Los electrones son de carga negativa. Vámonos ahora con los protones, que estos sí están dentro, están en la parte central, en el núcleo. Y dice, fueron descubiertos por Ernest Rutherford en el año 1919. Su nombre proviene del griego y significa primero. Protones significa primero en griego. Y bueno, es una partícula con carga eléctrica positiva. Aquí sí vemos que es lo contrario al otro, ¿verdad? Aquí su carga sí es positiva. Está en el núcleo y dice, se encuentra dentro del núcleo atómico. En la parte central están los protones. Y están en el núcleo con carga positiva. Su carga es positiva. Y por último tenemos a los neutrones, que fueron descubiertos por James Chadwick en 1932. Su nombre proviene del latín que significa ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque es una partícula que se caracteriza por no tener carga eléctrica. Es lo que les decía, habíamos visto en la forma para cargar algún elemento, ¿verdad? Están estables, están sin carga, no tienen carga, están neutros. Y, bueno, ya cuando se carga y empieza a haber el intercambio, ¿verdad? Ya sea que gane o que pierda, se cargue positivo o negativamente. Pero en este caso, los neutrones son estos que no tienen carga y también se encuentran en el núcleo junto a los protones. Los protones y los neutrones están en el núcleo. Unos son de carga positiva y otros son de carga neutra. O sea que no tienen ni una ni otra carga, por su nombre lo dice. No tienen ninguna carga. Están en un estado neutro. Y vamos entonces, ahora sí, a ver también un video sobre esto. Es justamente lo que les acabo de explicar, pero lo vamos a ver con un poquito más de movimiento para que quede un poco más claro. Ahí está, muy fácil. Entonces ya nosotros vimos cómo todo lo macroscópico pues tiene algo microscópico, está conformado por partículas microscópicas. Y ahora, ok, está formado por átomos, pero el átomo, ¿por qué está formado? Ya vimos protones, neutrones y electrones. Y bien, la siguiente tarea que vamos a hacer es describir las tres partes que conforman al átomo y dibujar cada uno. Entonces son estas tres que les acabo de mencionar. Por eso les dije que pudieran tomar apuntes. Van a describir, pueden poner los mismos puntos que yo les puse, como quién la descubrió. Lo más importante es el tipo de carga que tiene, ya sea positiva, negativa o neutra. Y pues en dónde se encuentra, si se encuentra en el núcleo o si se encuentra en la corteza. Okay, esta va a ser la tarea de ahora. Bueno, las dos tareas se van a entregar el día de hoy. Que una ya debe estar casi lista y la otra pueden empezar a hacerla. Esta, la que acabamos de ver es para la casa y la que acabamos de hacer se sube también. Exactamente, la que hicieron hace un momentito, pues los que lograron terminarla, pues ya la tienen lista. Entonces la de la casa, que es la de esos tres, es
es escribir esos tres que hemos visto de hace rato y dibujarlos a cada uno y ya. Exactamente, así es. Dibujan el átomo y señalan pues cuál es la ¿Cuáles parte. son? Exactamente, la parte que están describiendo. Así es.